Entre la literatura y la psicología, Tolstói y la psicología como espejo del alma, por José Iván Cardona Gómez. Prólogo. La constancia del alma. El cambio humano no es relámpago que disipa de golpe la oscuridad, sino una lenta combustión que se alimenta de actos cotidianos. Los grandes textos de psicología y de desarrollo personal insisten en que los hábitos son semillas, pequeñas acciones que repetidas con fidelidad germinan hasta convertirse en destino. León Tolstói en Ana Karenina escribió: la verdadera vida se encuentra en la vida interior. Esa vida interior no se fortalece en los gestos grandiosos, sino en la constancia silenciosa de lo justo y lo verdadero. La narrativa emocional tan presente en los bestsellers contemporáneos encuentra eco en Tolstói. En Guerra y Paz afirmó: la vida no es más que una sucesión de momentos de los que depende nuestra felicidad. Cada instante, cada decisión aparentemente insignificante es un ladrillo de la construcción de nuestra identidad. La psicología moderna lo traduce en la importancia de la atención plena y de los hábitos conscientes. Tolstói lo expresó como la necesidad de vivir con autenticidad sin traicionar la voz interior. La aplicabilidad inmediata, otro rasgo común en los textos de desarrollo personal, se refleja en la sencillez de las máximas tolstoyanas. En Camino de la vida, Tolstói escribió: el secreto de la felicidad no está en buscarla, sino en vivir de acuerdo con la conciencia. Aquí se revela la unión entre práctica y ética. No basta con teorizar sobre el bienestar, hay que encarnarlo en actos concretos, en la ternura hacia los otros, en el servicio cotidiano. El equilibrio entre ciencia y experiencia, tan valorado en la literatura psicológica actual, también se encuentra en Tolstói. Sus relatos no son tratados clínicos, pero sí estudios profundos del alma humana. Al narrar la caída de Ana o la transformación de Pierre, Tolstói muestra que la vida interior es laboratorio y espejo, donde cada emoción y cada dilema se convierten en enseñanza. Finalmente, los temas universales, dolor, esperanza, amor, memoria, atraviesan tanto a los textos modernos de psicología como a la obra tolstiana. El dolor, decía Tolstói en Confesión, es maestro. El sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. La esperanza, en cambio, es el sol que hace crecer las raíces. La psicología contemporánea lo traduce en resiliencia. Tolstói lo narró como la capacidad de encontrar sentido incluso en la adversidad. Tolstói y la psicología del alma. León Tolstói no fue únicamente un novelista, sino un explorador de la condición humana. Su vida estuvo marcada por crisis existenciales, depresiones profundas y una búsqueda incesante de sentido. Estos procesos internos dieron a su obra un trasfondo psicológico que la convierte en espejo y laboratorio del alma. Primero, crisis existenciales y depresión. Tolstói atravesó episodios de vacío espiritual, esencialmente tras el éxito de Ana Karenina. En Confesión relató su desesperación. La fama y la riqueza no le ofrecían sentido y llegó a considerar el suicidio. La psicología existencial interpreta estas crisis como confrontación con la finitud y el absurdo, donde el sufrimiento se convierte en condición de verdad. Segundo, sensibilidad al sufrimiento humano. La muerte temprana de sus padres y la experiencia de la guerra marcaron su sensibilidad. En la muerte de Iván Ilich, Tolstói mostró cómo el dolor revela la autenticidad perdida. La psicología del duelo confirma que la pérdida puede ser raíz de empatía y transformación. Tercero, ética de la no violencia. Tras su transformación espiritual, Tolstói defendió la no violencia como respuesta psicológica y ética al sufrimiento colectivo. En el reino de Dios está en vosotros rechazó la autoridad del Estado y la Iglesia, proponiendo la compasión como ley interior. La psicología social lo traduce en cohesión comunitaria.
y resiliencia colectiva. Cuarto, autenticidad y sencillez. Tolstói abandonó progresivamente su vida aristocrática para adoptar un estilo austero. La psicología humanista sostiene que la autenticidad surge de la coherencia entre valores y actos. En Camino de la Vida, Tolstói escribió: el secreto de la felicidad no está en buscarla, sino en vivir de acuerdo con la conciencia. Quinto, narrativa como terapia. Tolstói convirtió la escritura en un acto terapéutico. En Confesión y en sus diarios, narrar sus crisis fue una forma de ordenar el caos interior. La psicología narrativa confirma que contar la propia historia ayuda a integrar la experiencia y sanar. El relato y la escritura como sanación. Tolstói comprendió que la escritura no es solo arte, sino también medicina del alma. En Confesión narró su crisis espiritual con una honestidad radical. Escribir fue su manera de ordenar el caos interior y de transformar la angustia en sentido. La literatura, en ese caso, se convierte en terapia, un espacio donde la palabra ilumina la herida. La psicología narrativa sostiene que las personas construyen su identidad a través de las historias que cuentan sobre sí mismas. El relato no es un adorno, sino la forma en que damos coherencia a la experiencia. Tolstói lo anticipó en sus novelas. Pierre, Ana, Iván Ilich, cada personaje es un espejo de la lucha interior y su historia es el camino hacia la comprensión de sí. La escritura terapéutica se convierte en acto de externalización, poner en palabras el dolor, permitir mirarlo desde afuera y recuperar la libertad. Tolstói lo expresó en parábolas como Tres preguntas, donde la narración sencilla se convierte en enseñanza vital. La psicología lo traduce en resiliencia. Narrar la herida es el primer paso para transformarla. La psicología existencial afirma que escribir es confrontar la angustia de la muerte y del absurdo. Tolstói lo vio en la muerte de Iván Ilich. La narración del sufrimiento abre la posibilidad de redención. La escritura entonces es puente entre el dolor y la esperanza. La psicología comunitaria muestra que compartir relatos fortalece la pertenencia. Tolstói lo sabía, sus textos no eran solo confesiones personales, sino llamados a la cohesión colectiva. La escritura se convierte en acto de solidaridad, en espacio donde la memoria individual se transforma en memoria compartida. Entre la tristeza y la felicidad. La psicología moderna ha demostrado que la felicidad y la tristeza no son estados opuestos, sino experiencias complementarias que configuran la vida emocional. La teoría de la homeostasis afectiva sostiene que las emociones funcionan como un sistema de equilibrio. La tristeza nos invita a la introspección y al cuidado, mientras que la felicidad nos impulsa hacia la expresión y la conexión. Tolstói comprendió esta dinámica mucho antes de que la psicología la formulara en términos científicos. En Guerra y Paz escribió: la vida no es más que una sucesión de momentos de los que depende nuestra felicidad. Esta frase revela que la felicidad no es un estado permanente, sino una construcción frágil que depende de la manera en que interpretemos cada instante. La psicología positiva, representada por autores como Martin Seligman, afirman que la felicidad se sostiene en tres pilares: placer, compromiso y sentido. Tolstói, en Confesión, nos recuerda que el sufrimiento es inseparable de la verdad. El sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. Aquí se revela la paradoja: la tristeza no es un obstáculo para la felicidad, sino su raíz más profunda. Sin la experiencia de dolor, la búsqueda de sentido carece de fundamento. La teoría de la resiliencia señala que la tristeza puede convertirse en motor de crecimiento cuando se integra en la narrativa personal. Tolstói lo expresó en Ana Karenina: la verdadera vida se encuentra en la vida interior. La interioridad es el espacio donde la tristeza se transforma en sabiduría y la felicidad en gratitud. Desde la perspectiva cognitiva, la felicidad se relaciona con la capacidad de reinterpretar los eventos,
mientras que la tristeza surge cuando los significados se bloquean. Tolstói, al narrar la caída de Ana y la transformación de Pierre, muestra que la vida interior es un laboratorio donde cada emoción se convierte en enseñanza. La psicología lo llama reestructuración cognitiva. Tolstói lo narró con fidelidad a la voz interior. La paradoja del deseo y la necesidad. El relato de Tolstói, El hombre sin camisa, un zar enfermo busca la felicidad y recibe el consejo de vestir la camisa de un hombre feliz. Tras recorrer el reino, los emisarios descubren que el único hombre verdaderamente feliz no tiene camisa. Esta parábola encierra una verdad que la psicología contemporánea ha confirmado. La felicidad no depende de la acumulación de bienes, sino de la construcción de sentido y de realización con uno mismo y con los demás. La psicología positiva sostiene que la felicidad se fundamenta en tres pilares: placer, compromiso y propósito. El relato tolstoiano muestra que el propósito puede existir incluso en la ausencia material. El hombre sin camisa es feliz porque su bienestar no depende de lo externo, sino de la coherencia entre su vida interior y sus actos. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Deci y Ryan, afirma que la satisfacción de tres necesidades básicas, autonomía, competencia y relación, es esencial para el bienestar. El hombre sin camisa encarna esta idea. Su autonomía está limitada por la riqueza. Su competencia se refleja en la aceptación de su vida y su relación con el mundo es de paz, no de carencia. Tolstói en Confesión escribió: el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. La psicología moderna lo traduce en la noción de que la tristeza es parte constitutiva de la experiencia humana. El zar, rodeado de privilegios, sufre porque su vida carece de verdad. El hombre sin camisa, en cambio, es feliz porque ha integrado la sencillez y la aceptación como verdad interior. La psicología existencial, inspirada por Viktor Frankl, sostiene que la felicidad no se busca directamente, sino que surge como consecuencia de vivir con sentido. Tolstói lo anticipó: el hombre feliz no tenía camisa porque su sentido no dependía de la posición, sino de la libertad interior. La ilusión de lo ilimitado. En ¿Cuánta tierra necesita el hombre?, Tolstói narra la historia de Pajón, un campesino que, cegado por la ambición, busca cada vez más tierra. Al final muere exhausto en su intento de abarcar más de lo que puede y se concluye que lo único que necesita es 6 pies de tierra para su tumba. Esta parábola revela una verdad que la psicología contemporánea ha estudiado con rigor. La felicidad no se encuentra en la acumulación ilimitada, sino en la capacidad de reconocer los límites y vivir con sentido. La teoría de la adaptación hedónica consiste en que los seres humanos sostienen la costumbre rápidamente a las mejoras materiales, lo que genera un ciclo interminable de deseo. Pajón encarna este principio. Cada nueva extensión de tierra le parece insuficiente, porque la satisfacción se disuelve en la inercia del hábito. Tolstói anticipa lo que hoy sabemos: la búsqueda de felicidad basada en lo externo conduce a la frustración. La psicología existencial, inspirada en Viktor Frankl, afirma que el sentido de la vida no se encuentra en la posesión, sino en la trascendencia. Pajón muere porque su vida carece de propósito más allá de la acumulación. Tolstói lo muestra con crudeza: el hombre que quiso toda la tierra termina necesitando apenas un pedazo para ser enterrado. La lección es clara: la felicidad surge de la conciencia de límites, no de la ilusión de lo infinito. La teoría de la motivación intrínseca señala que el bienestar se sostiene en la autonomía, la competencia y la relación. Pajón, sin embargo, persigue una motivación extrínseca a la tierra como símbolo de poder y seguridad. Al perder de vista la dimensión interior, sacrifica su vida en un esfuerzo vacío. Tolstói nos recuerda que la verdadera autonomía no consiste en poseer más,
sino en ser dueño de uno mismo. Tolstói en Confesión escribió: el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. Pajón sufre porque su deseo lo esclaviza. Su muerte es metáfora de la verdad que la psicología confirma. La felicidad no se alcanza en la acumulación, sino en la aceptación de la finitud. La verdad en la frontera de la vida. En la muerte de Iván Ilich, Tolstói nos muestra a un hombre que, tras una vida dedicada a la apariencia y al deber social, descubre en la agonía que había vivido sin autenticidad. La psicología existencial, inspirada en Viktor Frankl, sostiene que la conciencia de la muerte es el motor más poderoso para la búsqueda de sentido. Iván Ilich encarna esta verdad. Solo en el límite de la vida comprende que la felicidad no estaba en el prestigio, sino en la fidelidad a la voz interior. La psicología positiva afirma que el bienestar se sostiene en el propósito y la conexión. Iván Ilich, aislado en su sufrimiento, descubre que la verdadera felicidad surge del amor y la compasión, no de los logros externos. Tolstói lo expresa con crudeza: la muerte desnuda la falsedad de una vida vivida para los otros, pero no con los otros. La teoría de la autenticidad señala que la felicidad depende de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Iván Ilich muere con la revelación de que había traicionado esa coherencia. Su dolor es espejo de la tristeza que surge cuando la vida se vive en disonancia. Tolstói escribió en Confesión: el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. Iván Ilich sufre, pero en ese sufrimiento encuentra la verdad que la psicología confirma. La tristeza puede ser puerta hacia la autenticidad y la conciencia de la muerte puede ser semilla de la transformación. La confesión y la búsqueda de sentido. En la confesión, Tolstói relata su crisis existencial, un momento en el que, pese a la fama y la riqueza, se sintió vacío, al borde del suicidio. Su pregunta era radical: ¿qué sentido tiene la vida si la muerte es inevitable? Esa interrogación, lejos de ser un capricho personal, se convierte en una de las preguntas centrales de la psicología contemporánea. La psicología existencial, inspirada por Viktor Frankl, sostiene que la conciencia de la muerte no destruye la vida, sino que la ilumina. Tolstói lo comprendió: el sufrimiento no era un error, sino una condición de la verdad. En Confesión escribió: el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. La psicología moderna lo traduce en la noción de que la tristeza puede ser puerta hacia la autenticidad. La teoría del sentido de vida afirma que el bienestar no se alcanza en la acumulación de placer, sino en la capacidad de ser significado a la existencia. Tolstói, en su crisis, descubrió que ni el arte ni la gloria bastaban, solo la fe, entendida como confianza en un orden superior, le devolvía la esperanza. La psicología positiva coincide: la felicidad duradera se sostiene en el propósito y la trascendencia. La resiliencia existencial plantea que las personas pueden crecer a partir de la adversidad cuando integran el dolor en su narrativa vital. Tolstói, al narrar su propia desesperación, convierte la herida en enseñanza. Su confesión es testimonio de que la tristeza no es un obstáculo, sino un camino hacia la profundidad. Desde la perspectiva cognitiva, la crisis de Tolstói puede leerse como un colapso de significados. Los esquemas que sostenían su vida dejaron de ser válidos. La psicología lo llama reestructuración cognitiva. Tolstói lo vio como un despertar espiritual, un relato que se presta maravillosamente para este modelo de ensayo académico poético es tres preguntas, de three questions, donde Tolstói plantea la búsqueda de tres respuestas esenciales. ¿Cuál es el momento más importante? Esa es la primera. Segundo, ¿quién es la persona más importante? Y tercero, ¿cuál es la acción más importante? Las tres preguntas y la psicología del sentido.
Tolstói en Tres preguntas nos recuerda que el momento más importante es el presente. La persona más importante es aquella con la que estamos y la acción más importante es hacer el bien. Estas tres verdades, expresadas en forma de parábola, dialogan directamente con la psicología contemporánea. La psicología de la atención plena sostiene que la felicidad se encuentra en la capacidad de habitar el presente. El relato de Tolstói anticipa esta idea. El momento más importante es ahora, porque es el único que realmente existe. La tristeza surge cuando nos aferramos al pasado o tememos el futuro. La felicidad cuando nos entregamos al instante. La psicología social y del apego afirma que el bienestar depende de la calidad de nuestras relaciones. Tolstói lo expresa con sencillez. La persona más importante es aquella con la que estamos. La psicología lo traduce en la noción de que la conexión humana es el núcleo de la salud emocional. La psicología moral y de la acción prosocial sostiene que el sentido de la vida se encuentra en el servicio y la compasión. Tolstói lo formula en su tercera pregunta. La acción más importante es hacer el bien. La psicología positiva confirma que los actos de bondad generan bienestar tanto en quien los recibe como en quien los realiza. Tolstói en Confesión escribió, el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. En Tres preguntas nos muestra que el sufrimiento puede transformarse en sentido. La vela y la psicología de la verdad. Tolstói en La vela muestra que un gesto mínimo puede transformar un conflicto en reconciliación. La psicología contemporánea confirma esta intuición. Los actos prosociales, aunque pequeños, generan un efecto multiplicador en la comunidad. La psicología social sostiene que la bondad tiene un efecto de contagio. Cuando una persona actúa con compasión, aumenta la probabilidad de que otros imiten ese comportamiento. En el relato la vela encendida no es solo luz física, sino símbolo de un cambio emocional que se expande. La regulación emocional explica que los gestos rituales como encender una vela ayudan a canalizar la tensión y a transformar la tristeza en esperanza. Tolstói lo narra con sencillez. El acto rompe la cadena de resentimiento y abre espacio para la paz. La acción prosocial es uno de los pilares de la psicología positiva. Estudios muestran que ayudar a otros incrementa el bienestar tanto en quien recibe como en quien da. Tolstói lo anticipa. La vela ilumina a todos, sin distinguir entre culpables e inocentes. En Confesión, Tolstói escribió, el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. En la vela, el sufrimiento de la discordia se transforma en verdad compartida. La bondad es más fuerte que el rencor. Tolstói y la psicología de la culpa y el perdón. Tolstói en la sonata a Kreutzer mostró cómo la pasión desbordada conduce a la culpa y a la destrucción. La psicología contemporánea sostiene que la culpa es una emoción moral que surge cuando el individuo percibe que ha traicionado sus valores. No es solo sufrimiento, sino también oportunidad de transformación. La psicología humanista afirma que el perdón es un acto liberador. No borra el pasado, pero permite integrar la experiencia en la narrativa vital. Tolstói lo anticipó en Confesión, donde reconoció sus errores y buscó reconciliación con la verdad interior. En Crimen y Castigo, Dostoyevski narró la culpa como camino hacia la redención. Tolstói, en cambio, la vivió como crisis espiritual que lo llevó a la sencillez y al amor. La psicología existencial lo traduce en la necesidad de resiliencia espiritual, transformar la culpa en sentido a través de la compasión. La teoría de la catarsis sostiene que narrar el dolor libera y transforma. Tolstói lo hizo en sus escritos autobiográficos, convirtiendo su crisis en enseñanza universal. El perdón, entonces, no es olvido, sino integración, aceptar la vida y convertirla en raíz de sabiduría.
La soledad como espejo del alma. Tolstói comprendió que la soledad no es únicamente aislamiento, sino espacio de revelación. En confesión narró su crisis espiritual. Rodeado de fama y riqueza, se sintió vacío. La soledad, en este sentido, fue el terreno donde emergió la pregunta por el sentido de la vida. La psicología existencial sostiene que la soledad es inseparable de la condición humana. No es un error, sino un recordatorio de nuestra finitud. Tolstói lo vio en la muerte de Iván Ilich. El protagonista descubre que, en el límite, la soledad es la única compañía que revela la verdad interior. La psicología de la regulación emocional afirma que la soledad puede ser recurso de introspección. Tolstói lo anticipó en sus relatos campesinos. Los personajes que se retiran al silencio no son débiles, sino sabios que esperan el momento justo para actuar. La psicología positiva señala que la soledad elegida fortalece el bienestar. Es el espacio donde se cultiva la atención plena, la creatividad y la resiliencia. Tolstói lo narró en parábolas como Tres preguntas, donde la respuesta esencial se encuentra en la acción silenciosa de hacer el bien. La psicología social muestra que la soledad también puede ser dolorosa cuando se convierte en aislamiento. Tolstói lo ilustró en Ana Karenina. La protagonista, atrapada en la incomunicación, experimenta la soledad como abismo. La psicología lo traduce en la necesidad de vínculos auténticos para sostener la vida interior. La amistad como raíz de esperanza. Tolstói comprende que la amistad es más que compañía, es fidelidad interior. En Guerra y Paz, la relación entre Pierre y Andrei revela que la amistad verdadera no se mide en palabras, sino en la capacidad de sostener al otro en medio de la adversidad. La amistad en ese sentido es un espejo donde se refleja la autenticidad del alma. La psicología social sostiene que la amistad fortalece la cohesión y la resiliencia comunitaria. Tolstói lo anticipó en sus relatos campesinos. La solidaridad entre vecinos era la base de la supervivencia. La amistad, entonces, no es lujo sino raíz de esperanza colectiva. La psicología positiva afirma que la amistad incrementa el bienestar emocional. Tolstói lo narró en escenas cotidianas, compartir una comida, un gesto de ternura, una conversación sencilla. La felicidad no está en los grandes logros, sino en la constancia de esos vínculos. La psicología existencial muestra que la amistad es también respuesta al absurdo y a la soledad. En Ana Karenina, los personajes buscan en la amistad un refugio frente al vacío. Tolstói lo entendió, la amistad es resistencia frente a la finitud. La psicología del apego señala que la amistad es vínculo seguro, espacio donde el individuo se siente aceptado sin condiciones. Tolstói lo expresó en la lealtad silenciosa de sus personajes. La amistad es fidelidad, incluso cuando la vida se quiebra. La fe como raíz de sentido. Tolstói vivió la fe como crisis y revelación. En confesión narró su vacío espiritual. Rodeado de riqueza y fama, se preguntó si la vida tenía sentido. La respuesta no fue racional, sino espiritual. La fe como acto de confianza en lo invisible. La psicología existencial sostiene que la fe es inseparable de la conciencia de la muerte. No es ilusión, sino recurso para enfrentar la angustia. Tolstói lo comprendió, la fe no niega la finitud, sino que la ilumina. En la muerte de Iván Ilich, la revelación final es que la fe se encuentra en el amor y la compasión, incluso en el límite de la vida. La psicología positiva afirma que la fe fortalece la resiliencia, es la capacidad de proyectar un futuro posible aún en medio de la adversidad. Tolstói lo narró en sus relatos campesinos. La fe del pobre no está en la riqueza inmediata, sino en la certeza de que la bondad y la justicia tienen sentido. La psicología cognitiva muestra que la fe se construye en la interpretación de los eventos. No es lo que ocurre, sino cómo lo narramos, lo que sostiene nuestra fuerza interior. Tolstói lo expresó en Guerra y Paz. La vida no es más que una sucesión de momentos de los que depende nuestra felicidad. La fe, entonces,
Es la narrativa que convierte el dolor en esperanza. La psicología humanista señala que la fe es también confianza en la vida y en el otro. Tolstói lo anticipó en parábolas como tres preguntas, donde la respuesta esencial se encuentra en la acción silenciosa de hacer el bien. La fe no es dogma, sino fidelidad diaria al presente. La moral como fidelidad interior. Tolstói entendió la moral no como norma externa, sino como fidelidad al alma. En Confesión narró su crisis espiritual. Las leyes sociales y religiosas no bastaban para darle sentido. Necesitaba una verdad interior que lo guiara. La moral entonces era disciplina del corazón, no imposición de poder. La psicología de los valores sostiene que la moral surge de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Tolstói lo anticipó en La muerte de Iván Ilich. El protagonista descubre que su vida había sido una mentira porque había traicionado esa coherencia. La moral verdadera es una autenticidad. La psicología social muestra que la moral también es colectiva, se construye en la relación con otros. Tolstói lo ilustró en sus relatos campesinos, donde la justicia y la compasión eran formas de moral compartida. La psicología lo traduce en cohesión social. La moral fortalece la comunidad. La psicología existencial afirma que la moral se revela en la conciencia de la muerte. Tolstói lo vivió en su crisis. La moral no es dogma, sino respuesta al límite de la vida. La esperanza surge cuando la moral se convierte en fidelidad diaria al presente. La psicología positiva señala que la moral fortalece el bienestar. Vivir de acuerdo con palabras y valores propios genera resiliencia y sentido. Tolstói lo narró en parábolas como tres preguntas, donde la respuesta es esencial, se encuentra en la acción silenciosa de hacer el bien. La guerra como espejo de la condición humana. Tolstói dedicó buena parte de su obra a la guerra, no como espectáculo heroico, sino como tragedia colectiva. En Guerra y Paz mostró que la guerra no es gloria, sino caos, sufrimiento y pérdida. La batalla de Brodino no se narra como triunfo, sino como absurdo. Miles de vidas sacrificadas por decisiones que escapaban al individuo. La psicología social sostiene que la guerra es producto del contagio emocional y de la obediencia a la autoridad. Tolstói lo anticipó. Los soldados no luchan por convicción personal, sino porque se ven arrastrados por la masa y por órdenes que no comprenden. La guerra revela la fragilidad de la autonomía humana. La psicología de la violencia afirma que la agresión surge cuando el individuo se siente amenazado o despojado de control. Tolstói lo narró en sus personajes campesinos. La violencia no era elección libre, sino respuesta desesperada a la injusticia. La guerra entonces es la institucionalización de esa violencia. La psicología existencial muestra que la guerra confronta al hombre con la muerte y el absurdo. Tolstói lo vivió en su propia experiencia militar. Comprendió que la guerra no revela grandeza sino vacío. La esperanza surge cuando el individuo, incluso en medio del conflicto, elige la compasión y la fidelidad interior. La psicología de la resistencia señala que tras la guerra, el ser humano puede reconstruirse mediante la memoria y la comunidad. Tolstói lo expresó en Guerra y Paz. La vida continúa en los gestos sencillos, en el amor y en la familia. La resiliencia es la respuesta humana al desastre. La violencia como fractura del alma. Tolstói comprendió que la violencia no es fuerza sino fractura. En Guerra y Paz mostró que la guerra no es heroísmo sino caos y sufrimiento. En la sonata a Kreutzer reveló cómo la pasión desborda puede convertirse en violencia íntima, destruyendo el amor y la confianza. Para él la violencia era síntoma de una vida desconectada de la verdad interior. La psicología social sostiene que la violencia surge del contagio emocional y de la obediencia ciega a la autoridad. Tolstói lo anticipó. Los soldados no luchan por convicción personal, sino porque se ven arrastrados por la masa y por órdenes que no comprenden.
La violencia revela la fragilidad de la autoridad y la autonomía humana. La psicología de la agresión afirma que la violencia es respuesta a la frustración y al despojo. Tolstói lo narró en sus relatos campesinos. La injusticia social empuja al hombre a la violencia como último recurso. La psicología lo traduce en la necesidad de justicia y equidad para prevenir el daño. La psicología existencial muestra que la violencia confronta al hombre con el absurdo y la muerte. Tolstói lo vivió en su propia experiencia militar, comprendió que la violencia no revela grandeza sino vacío. La esperanza surge cuando el individuo, incluso en medio del conflicto, elige la compasión y la fidelidad interior. La psicología de la resiliencia señala que, tras la violencia, el ser humano puede reconstruirse mediante la memoria y la comunidad. Tolstói lo expresó en sus parábolas. La vida continua, en los gestos sencillos, en el amor de la familia, la resiliencia en la respuesta humana al desastre. La justicia interior y la psicología social. Tolstói en sus relatos sociales nos muestra que la verdadera transformación no ocurre en los palacios ni en los discursos, sino en la vida cotidiana de campesinos, ancianos y trabajadores. En los dos ancianos, la historia de dos hombres que emprenden una peregrinación revela que la fe no se mide en rituales, sino en la capacidad de ayudar al prójimo. En la historia de un caballo, la explotación del animal es metáfora de la explotación humana. La dignidad se pierde cuando la vida se reduce a utilidad. La psicología social confirma que las estructuras de poder y desigualdad influyen directamente en el bienestar. Tolstói lo anticipó. La pobreza no es solo carencia material, sino herida moral que afecta la identidad y la esperanza. La teoría de la empatía sostiene que la capacidad depende de ponerse en lugar del otro, es clave para la cohesión social. Tolstói lo narró con sencillez. El anciano que se detiene a ayudar a los pobres en el camino es más feliz y más fiel a la fe que aquel que sigue adelante hacia Jerusalén. La psicología lo traduce en la noción de que la compasión fortalece tanto al individuo como a la comunidad. La psicología del trabajo señala que la explotación deshumanizada genera sufrimiento emocional. El caballo del Tolstói es espejo del trabajador. Reducido a instrumento, pierde su identidad. La psicología moderna lo explica como alienación. Tolstói lo narró como pérdida del alma. En Confesión, Tolstói escribió: el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. Sus relatos sociales muestran que el sufrimiento colectivo revela verdades que la sociedad intenta ocultar: la necesidad de justicia, de compasión y de dignidad. El amor como verdad interior. Tolstói dedicó buena parte de su obra a la reflexionar sobre el amor, no solo como pasión romántica, sino como fuerza ética y espiritual que sostiene la vida. En Ana Karenina escribió: no hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. Esta frase revela una intuición que la psicología moderna ha confirmado: el amor entendido como vínculo y entrega es uno de los pilares del bienestar humano. La psicología del apego sostiene que la seguridad emocional se construye en relaciones de cuidado y confianza. Tolstói lo narró en sus novelas. Los personajes que aman con autenticidad encuentran sentido, mientras que quienes reducen el amor a posesión o a apariencia caen en la desesperación. En Confesión, León Tolstói escribió: el amor es la única actividad verdadera de la vida. La psicología positiva dice: los actos de mayor compasión generan bienestar tanto en quien los da como en quien los recibe. El amor no es solo emoción, sino práctica cotidiana que fortalece la resiliencia frente al sufrimiento. La teoría de la autenticidad señala que el amor pleno surge cuando existe coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Tolstói lo mostró en la sonata de Kreutzer, donde la pasión sin autenticidad conduce a la destrucción, mientras que el amor verdadero exige verdad interior. El amor para Tolstói es también fuerza social. En el reino de Dios está en vosotros, afirmó. El amor es la ley suprema y única de la humanidad. La psicología social lo confirma. La cohesión comunitaria se sostiene
en la capacidad de empatía y compasión. La disciplina como fidelidad interior. La disciplina en la psicología contemporánea se entiende como la capacidad de regular la conducta en función de tareas y valores. La teoría del autocontrol sostiene que la disciplina no es represión, sino la habilidad de orientar la energía hacia lo que consideramos significativo. Tolstói, en sus escritos morales y espirituales, anticipó esta idea. La verdadera fuerza no está en la victoria derrapada, sino en la paciencia que sostiene el alma. La psicología de los hábitos afirma que la disciplina se construye en pequeñas acciones repetidas. Tolstói lo expresó en parábolas y relatos campesinos. La vida se transforma no en los grandes gestos, sino en la constancia silenciosa. La disciplina es fidelidad diaria a lo justo y a lo verdadero. En Camino de la Vida, Tolstói escribió: el secreto de la felicidad no está en buscarla, sino en vivir de acuerdo con la conciencia. Esta frase conecta con la psicología positiva, que señala que la disciplina no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir con propósito. La felicidad surge cuando la disciplina se convierte en coherencia entre valores y actos. La teoría de la autodeterminación plantea que la disciplina auténtica nace de la motivación intrínseca, actuar por convicción, no por imposición. Tolstói lo narró en La Confesión, cuando descubrió que la vida carecía de sentido si se vivía solo para la apariencia. La disciplina verdadera es la que responde a la voz interior. Finalmente, la psicología existencial sostiene que la disciplina es necesaria para enfrentar la finitud y el sufrimiento. Tolstói escribió: el sufrimiento no es la condición de la vida y sin él no hay verdad. La disciplina entonces no es rigidez, sino la capacidad de sostenerse en medio de la adversidad, de transformar la tristeza en raíz de crecimiento. La libertad como raíz del alma. Tolstói, en El reino de Dios está en vosotros, afirmó: la verdadera libertad consiste en no temer a la muerte. Esa frase revela que la libertad no es ausencia de límites, sino capacidad de vivir con autenticidad frente a la finitud. La psicología existencial coincide. La conciencia de la muerte es el motor que nos impulsa a buscar sentido. La teoría de la autodeterminación sostiene que la libertad psicológica se fundamenta en la autonomía, la competencia y la relación. Tolstói lo anticipó: la libertad interior no depende de leyes externas, sino de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. La psicología social muestra que la libertad se ve condicionada por estructuras de poder y desigualdad. Tolstói lo narró en sus relatos campesinos. La operación material no destruye la libertad interior, pero la pone a prueba. La disciplina y la fe se convierten en resistencia frente a la injusticia. En Confesiones, Tolstói escribió: el sufrimiento es la condición de la vida y sin él no hay verdad. La libertad entonces no es ausencia del sufrimiento, sino capacidad de transformar el dolor en verdad. La psicología lo traduce en resiliencia. La libertad interior es la fuerza que permite sostenerse en medio de la adversidad. La esperanza como raíz de la resistencia y la resiliencia. La esperanza en la psicología contemporánea se entiende como la capacidad de proyectar un futuro posible y significativo aún en medio de la adversidad. La teoría de la resiliencia sostiene que la esperanza no es ingenuidad, sino un recurso emocional que permite transformar la tristeza en fuerza. Tolstói lo expresó en Confesión: el sufrimiento es la condición de la vida. La esperanza entonces es la respuesta humana frente a esa verdad. La psicología positiva, representada por autores como Schneider, afirma que la esperanza se compone de dos elementos: la motivación para alcanzar metas y la percepción de caminos posibles para lograrlos. Tolstói lo narró en sus relatos campesinos: la esperanza del pobre no está en la riqueza inmediata, sino en la fe de la bondad y la justicia. En Guerra y Paz, Tolstói escribió: la vida no es más que una sucesión de momentos de los que depende nuestra felicidad. Esta frase revela que la esperanza se construye
en el presente, en la decisión que abre la posibilidad de un futuro distinto. La teoría cognitiva confirma que la esperanza surge de la interpretación que damos a los eventos. La psicología existencial sostiene que la esperanza es inseparable de la conciencia de la muerte. Tolstói los comprendió. Esperanza no niega la finitud, sino que la ilumina. La muerte de Iván Ilich, la revelación final del protagonista es que la esperanza se encuentra en el amor, la compasión, incluso en el límite de la vida. El tiempo como medida del alma. Tolstói en Guerra y Paz escribió, la vida no es más que una sucesión de momentos. Esta frase revela una intuición que la psicología contemporánea ha confirmado. La psicología de la atención plena sostiene que el bienestar depende de la capacidad de habitar el presente. La psicología cognitiva muestra que la percepción del tiempo está ligada a la interpretación de los eventos. La psicología existencial confirma que la conciencia de la muerte transforma nuestra relación con el tiempo. La teoría de la resiliencia sostiene que el tiempo es también un recurso de sanación. El dolor se atenúa cuando se integra en la narrativa vital. Tolstói expresó en Confesiones, el sufrimiento es condición de la vida. El silencio como verdad interior. Tolstói comprendió que el silencio no es vacío, sino espacio fértil para la conciencia. En la psicología de la regulación emocional se sostiene que el silencio es un recurso para procesar emociones intensas. Tolstói lo anticipó en sus relatos campesinos. Los personajes que callan no son débiles, sino sabios que esperan el momento justo para actuar. La psicología existencial afirma que el silencio es necesario para enfrentar la finitud. La muerte de Iván Ilich, el protagonista, descubre que las palabras sociales no bastan. Solo el silencio le permite escuchar la verdad interior. La esperanza surge cuando el silencio abre espacio para el amor y la compasión. La psicología positiva señala que el bienestar se fortalece en la práctica de la atención plena. El silencio es la raíz de esa práctica, detenerse, respirar, habitar el presente. Tolstói lo narró en parábolas como 3 preguntas, donde la respuesta esencial se encuentra en la acción silenciosa de hacer el bien. La teoría del contagio emocional muestra que el silencio puede ser transformador en lo social. Una pausa en medio del conflicto abre la posibilidad de reconciliación. La verdad como fidelidad interior. Tolstói dedicó buena parte de su obra a la búsqueda de la verdad, entendida no como concepto abstracto, sino como experiencia vital. En Confesión escribió, el sufrimiento es la condición de la vida. Esta frase revela que la verdad no se alcanza cómodamente. La psicología existencial sostiene que la verdad se revela cuando el individuo enfrenta la angustia de la muerte y la falta de sentido. La teoría de la autenticidad afirma que el bienestar depende de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. La psicología cognitiva muestra que la verdad se construye en la interpretación de los eventos. Tolstói lo expresó en Guerra y Paz, la vida no es más que una sucesión de momentos. La psicología social señala que la verdad también es colectiva, se construye en la relación con los otros. Tolstói y Freud, diálogo sobre la verdad interior. Esta es una imaginación de cómo sería una conversación entre Tolstói y Freud. Tolstói, Freud, he vivido la angustia de la existencia. En confesión, me pregunté si la vida tenía sentido cuando la muerte era inevitable. Descubrí que el sufrimiento es condición de la verdad. ¿Qué puede decir la psicología sobre este vacío? Freud, León, tu crisis es reflejo de lo que llamo la pulsión de muerte. El hombre oscila entre Eros, la fuerza de la vida, y Tánatos, la atracción hacia la nada. La tristeza que narras es la manifestación de esa tensión. La disciplina de la conciencia que tú llamas fidelidad interior es en realidad la lucha constante entre el deseo y represión. Tolstói, pero yo encontré esperanza en el amor y en la compasión. En Guerra y Paz escribí que la felicidad depende de los momentos vividos para los demás. ¿No es acaso el amor la fuerza que redime al hombre? Freud, el amor es ambivalente, es ternura, sí, pero también posesión y celos. En la sonata a Kreutzer mostraste su lado destructivo, la psicología lo confirma, el amor es un campo de batalla entre el inconsciente y la moral.
sin disciplina puede ser fuente de sufrimiento. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda? Yo creo que la verdad está en la sencillez, en la vida interior, en la esperanza, que surge incluso en el límite de la muerte. Freud. Y yo diría que la verdad está en reconocer las fuerzas ocultas que nos habitan. La esperanza, León, es un mecanismo de defensa, pero también una vía hacia la resiliencia. Tu literatura anticipó lo que la psicología hoy formula, que el hombre necesita narrar su dolor para darle sentido. Ahora vamos a imaginarnos una conversación entre Tolstoy y Carl Jung. Diálogo sobre símbolos y verdad interior. Tolstoy, Jung, he vivido la angustia de la existencia. En confesión me pregunté si la vida tenía sentido cuando la muerte era inevitable. Descubrí que el sufrimiento es condición de la verdad. ¿Qué puede decir tu psicología sobre este vacío? Jung, León, tu crisis refleja lo que llamo la confrontación con la sombra. El sufrimiento revela aquello que el yo intenta ocultar. La verdad interior surge cuando aceptamos la oscuridad como parte de nosotros. Tus relatos campesinos y tus parábolas son símbolos universales, hablan del inconsciente colectivo que compartimos todos. Tolstoy, yo encontré esperanza en el amor y en la compasión. En Guerra y Paz escribí que la felicidad depende de los momentos vividos para los demás. ¿No es acaso el amor la fuerza que redime al hombre? Jun, el amor es arquetipo, León. Es la unión de opuestos, la energía que integra lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, pero también es peligro. Sin disciplina puede convertirse en posesión. Tu Ana Karenina muestra cómo la pasión sin integración destruye. La psicología lo confirma, el amor verdadero exige individuación, fidelidad a la totalidad del ser. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda? Yo creo que la verdad está en la sencillez, en la vida interior, en la esperanza, que surge incluso en el límite de la muerte. Jung, yo diría que la verdad está en los símbolos que nos guían. El campesino que enciende una vela, el anciano que ayuda al pobre, el caballo explotado, todos esos son imágenes del alma. Tu literatura es espejo del inconsciente colectivo. La psicología lo traduce en la necesidad de escuchar los arquetipos, de vivir en diálogo con ellos. Ahora vamos a imaginar un diálogo entre León Tolstoy y Nietzsche, diálogo sobre la moral y la libertad. Tolstoy, Nietzsche, he vivido la angustia de la existencia. En confesión me pregunté si la vida tenía sentido cuando la muerte era inevitable. Descubrí que el sufrimiento es condición de la verdad. Para mí la moral es fidelidad interior, disciplina y compasión. ¿Qué dices tú? Nietzsche, León, tu moral es la del rebaño. Yo sostengo que la vida verdadera surge cuando el hombre se libera de las cadenas de la tradición y crea sus propios valores. El sufrimiento no es condición de verdad, sino fuerza para el superhombre. La libertad no está en obedecer, sino en afirmar la voluntad de poder. Tolstoy, pero yo encontré esperanza en el amor, en la compasión. En Guerra y Paz escribí que la felicidad depende de los momentos vividos para los demás. ¿No es acaso el amor la fuerza que redime al hombre? Nietzsche, el amor puede ser fuerza creadora, pero también debilidad. El hombre que ama sin afirmarse se pierde en el otro. Yo digo, ama como afirmación de tu poder, no como renuncia. Tu Ana Karenina muestra cómo la pasión sin libertad destruye. La psicología moderna lo confirma. El amor sin autonomía se convierte en dependencia. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda? Yo creo que la verdad está en la sencillez, en la vida interior, en la esperanza que surge incluso en el límite de la muerte. Nietzsche. Y yo diría que la verdad está en la creación de valores nuevos. El hombre debe ser artista de su propia vida. La psicología contemporánea lo traduce en la teoría de la autodeterminación. La libertad auténtica surge de la motivación intrínseca, de la capacidad de elegir con fidelidad a uno mismo. Ahora vamos a imaginar una conversación entre León Tolstoy y Víctor Frank, diálogo sobre el sentido de la vida. Tolstoy, Frank, en confesión me pregunté si la vida tenía sentido, cuando la muerte era inevitable. Descubrí que el sufrimiento es condición de verdad.
¿Cómo puede el hombre sostener en medio de la desesperación? Fran, León, tu crisis anticipa lo que yo viví en los campos de concentración. El hombre puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un porqué. La psicología existencial lo llama logoterapia. La búsqueda de sentido es la fuerza primaria de la vida. Tolstoy. Yo encontré esperanza en el amor y en la comprensión. En Guerra y Paz escribí que la felicidad depende de los momentos vividos para los demás. ¿No es acaso el amor la raíz del sentido? Frank, sí, el amor es una de las vías hacia el sentido. En mi obra El hombre en búsqueda de sentido afirmé, el hombre se realiza en la medida en que se olvida de sí mismo, entregándose a una causa o a una persona. Tu literatura lo confirma, el amor transforma la tristeza en fidelidad interior. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda frente a la muerte? Yo creo que la verdad está en la sencillez, en la esperanza que surge incluso en el límite de la vida. Frank. Y yo diría que la verdad está en la actitud. El hombre no siempre puede elegir sus circunstancias, pero siempre puede elegir su respuesta. La psicología lo traduce en resiliencia existencial, la capacidad de transformar el sufrimiento en sentido. Tú lo narraste en La muerte de Iván Ilich. La revelación final es que la vida verdadera comienza cuando se reconoce la finitud y se abraza la compasión. Ahora vamos a imaginar una conversación entre León Tolstoy y Rollo May. Diálogo sobre creatividad y existencia. Tolstoy, May, he vivido la angustia de la existencia. En confesión, me pregunté si la vida tenía sentido cuando la muerte era inevitable. Descubrí que el sufrimiento es condición de la verdad. ¿Qué puede decir tu psicología sobre este vacío? Rollo May. León, tu crisis refleja lo que llamo la ansiedad existencial. No es un error, sino una señal de que el hombre está vivo y consciente. La creatividad surge precisamente de esa tensión, del encuentro entre la libertad y el límite. En mi obra, El coraje de crear, sostuve que el sufrimiento puede ser raíz de transformación. Tolstoy. Yo encontré esperanza en el amor y la compasión. En Guerra y Paz escribí que la felicidad depende de los momentos vividos para los demás. ¿No es acaso el amor la fuerza que redime al hombre? Rollo May. El amor es también creatividad, León. Es la capacidad de abrir espacio para el otro, de crear un mundo compartido, pero requiere coraje sin autenticidad. El amor se convierte en dependencia. Tu Ana Karenina muestra cómo la pasión sin libertad destruye. La psicología lo confirma, el amor verdadero exige individuación y responsabilidad. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda frente al sufrimiento? Rollo May. Yo diría que el camino está en el coraje de crear. La psicología existencial lo traduce en la capacidad de transformar la ansiedad en obra, el dolor en sentido. Tu literatura es ejemplo de ello. Narraste tu crisis y la convertiste en enseñanza universal. La creatividad es la respuesta humana al vacío. Ahora vamos a imaginar una conversación entre Tolstoy y Erich Fromm. Diálogo sobre amor y libertad. Tolstoy. Fromm, he vivido la angustia de la existencia. En confesiones me pregunté si la vida tenía sentido. Fromm. León. Tu intuición coincide con lo que yo llamo el arte de amar. El amor no es solo emoción, sino una disciplina, entrega y responsabilidad. Es la capacidad de salir de uno mismo para encontrarse con el otro sin perder la libertad. Tu literatura lo muestra en Guerra en Paz. La felicidad surge en los momentos vividos para los demás. Tolstoy, pero yo también vi el lado oscuro del amor. En la sonata a Kreutzer mostré cómo la pasión sin disciplina puede destruir. From, sí, el amor puede ser destructivo cuando se confunde con posesión. La psicología lo confirma, el amor sin autonomía se convierte en dependencia. Por eso insisto en que amar exige madurez, disciplina y fe en la vida. Tu obra anticipa esta idea. El amor verdadero es fidelidad interior, no deseo posesivo. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda? Front. Yo diría que la verdad está en la unión de amor y libertad. El hombre necesita amar para trascender su soledad, pero también necesita libertad para no perderse en el otro. La psicología humanista lo traduce en la teoría de la individuación, ser uno mismo y al mismo tiempo abrirse al encuentro. Tu literatura es testimonio de esa tensión, la búsqueda de sentido entre disciplina interior y entrega al prójimo.
Ahora vamos a imaginar una conversación entre Tolstoy y Albert Camus. Diálogo sobre el absurdo y la esperanza. Tolstoy. Camus, en confesión me pregunté si la vida tenía sentido, cuando la muerte era inevitable. Camus. León. Tu crisis refleja lo que llamo el absurdo, la tentación entre la necesidad humana de sentido y el silencio del mundo. El hombre busca respuestas, pero la vida no las ofrece. Sin embargo, no debemos huir, debemos abrazar el absurdo y vivir con dignidad. En el mito de Sísifo escribí que la verdadera rebelión es imaginar a Sísifo feliz. Tolstoy, pero yo encontré esperanza en el amor y en la compasión. Cami, el amor es una forma de rebelión, León. Es elegir la vida a pesar del absurdo. Pero no es redención trascendente, sino acto humano. La psicología existencial lo confirma, la esperanza no niega la finitud, sino que la ilumina. Tú lo hablaste en La muerte de Iván Ilich y muestras cómo en el límite del amor y la compasión se transforma la angustia en sentido. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda frente al sufrimiento? Cami. Yo diría que el camino está en la rebelión consciente. La psicología lo traduce en resiliencia existencial, la capacidad de sostenerse en medio del vacío y crear sentido en la acción. Tu literatura es testimonio de ello. Narraste tu crisis y la convertiste en enseñanza universal. La esperanza entonces no es ilusión, sino acto de resistencia. Ahora vamos a imaginar una conversación entre León Tolstoy y Dostoyevsky. Diálogo sobre libertad y redención. Dostoyevsky, he vivido la angustia de la existencia. En confesión me pregunté si la vida tenía sentido cuando la muerte era inevitable. Dostoyevsky, León. Yo he vivido la libertad en el límite del crimen y la desesperación. En Crimen y Castigo, Raskolnikov descubre que la verdadera libertad no está en desafiar la ley, sino en aceptar la culpa y buscar la redención. La psicología lo confirma, la libertad auténtica surge cuando el hombre reconoce su sombra y se reconcilia con ella. Tolstoy. Pero yo encontré esperanza en el amor y en la disciplina interior. Dostoyevsky. El amor es redención, sí, pero también prueba. En los hermanos Karamazov mostré que el amor verdadero exige fe y sacrificio. La psicología existencial lo traduce en resiliencia espiritual, la capacidad de sostenerse en medio de la angustia gracias a la fe en el otro. Tu literatura habla de compasión, la mía de lucha interior que conduce a la gracia. Tolstoy. Entonces, ¿qué camino queda frente al sufrimiento? Dostoyevsky. Yo diría que el camino está en la libertad que nace de la confesión y el perdón. La psicología lo confirma, la teoría de la catarsis muestra que narrar el dolor libera y transforma. Conclusión, la fidelidad del alma. Este documento ha sido un recorrido entre dos territorios que, aunque distintos, se iluminan mutuamente. La literatura del Tolstói y la psicología contemporánea. La primera ofrece metáforas, personajes, relatos que desnudan la condición humana. La segunda nos brinda marcos teóricos y herramientas para comprender y transformar esa experiencia. La soledad, la fe, la moral, la guerra, la violencia, la compasión y la esperanza han aparecido aquí no como conceptos aislados, sino como raíces de un mismo árbol, la búsqueda de sentido. Tolstói nos mostró que la vida interior es el verdadero escenario donde se libra la batalla de lo humano. La psicología confirma que esa vida interior es también laboratorio de resiliencia, espejo de identidad y camino hacia la autenticidad. El dolor, decía Tolstói en Confesión, es maestro. El sufrimiento es la condición de la vida. La psicología lo traduce en resiliencia, la capacidad de transformar la herida en raíz de sabiduría. La esperanza, en cambio, es el sol que hace crecer esas raíces y la compasión es el fruto que se comparte con los otros. Así, este compendio no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir diálogos entre Tolstói y Jung, entre Tolstói y Fran, entre Tolstói y Cami, entre Tolstói y Dostoyevsky. Cada conversación imaginada es un puente entre literatura y psicología, entre metáfora y teoría, entre experiencia y reflexión. La conclusión es sencilla y a la vez exigente. La verdadera transformación no está en los gestos grandiosos,
sino en la constancia silenciosa de lo justo y lo verdadero. La fidelidad al alma es el camino.